¿Quedó claro? Simetría, alguna consulta que tengan. Ningún profe. Bueno, vamos a entrar al RAM. ¿Qué pasa con el RAM? Es un software muy interesante por lo simple que es usarlo. No es el software más completo y sofisticado del mercado, ni por asomo, pero es muy visual y realmente es muy amigable la utilización del RAM. Y en general para los problemas de ingeniería, sobre todo metálico, sirve muchísimo, ¿no? Para hormigón sirve hasta ahí porque en general uno lo usa para calcular el hiperestático en hormigón y después hay que armar las vigas y las columnas y las losas con planillas independientes, pero para resolver hiperestático sí sirve. Sí que el RAM tiene la posibilidad tiene una solapa de columna de concreto, de viga de concreto, de hormigón. Honestamente no lo usé nunca y no sé qué tan amigable es, entiendo que muy poco, pero no es un software que esté preparado para dimensionar en hormigón, si bien han puesto ciertas cuestiones para realizarlo, pero en rigor está más preparado para estructura metálica. Bueno, ¿están familiarizados con el RAM? Poco, nada, poco, normal o mucho. Nada. Nada. Poco. Nada, pues sin dudas. Normal y oxidado, ¿eso sirve? Normal y oxidado, sirve. Pero bueno, para saber, ¿lo vieron en estabilidad? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto todos o no? Creo que sí. Bueno, y El RAM mismo, no sé si era el RAM, pero vimos. en general la facu se da del RAM, no creo que estén dando otro. En metálicas, obviamente todavía no lo vieron, en construcciones metálicas dan el estado. Bueno, en su momento daban el estado. Hay varios programas que son todos amigables. Si alguno sabe otro programa y quiere usar ese programa, es absolutamente válido, ¿no? Nosotros le damos al RAM porque primero es lo que usamos nosotros y creemos que es bastante amigable también para ustedes. El software les va a servir primero para verificar todo lo que ustedes calculan analíticamente. A veces tienen dudas, ¿está bien, está mal? Bueno, lo pueden cargar en el RAM y si les da igual, quiere decir que está bien. O muy probablemente esté bien. Si les da distinto, hay dos opciones. O está mal lo analítico o está mal el RAM. Hay que ver cuál de las dos está mal. El RAM no es que hace el cálculo mal, sino alguna entrada de datos que hayan puesto de forma errónea. Entonces hay que saber usarlo y practicarlo mucho. Eso como para verificar que los ejercicios que vayan haciendo de la IA estén realizados de forma correcta. Después, como les decía, bueno, en la vida profesional nosotros lo usamos, la realidad es que lo usamos y probablemente ustedes también lo vayan a poder usar. Quizás si entran a un estudio que usan otro software, usarán otro software, pero en definitiva siempre es bueno saberlo. Es una herramienta más, digamos. Y en el parcial 2B van a poder tener la posibilidad de tener la computadora. Y sí vamos a aceptar que en la última unidad, que es análisis elastoplástico, los diagramas de los hiperestáticos, no sé si recuerdan análisis elastoplástico, lo han visto en resistencia, hay varios escalones de carga en general. Cada escalón de carga es un hiperestático distinto. Entonces, vamos a aceptar que esos hiperestáticos los resuelvan mediante el software. ¿Sí? No va a ser necesario,
solo va a ser optativo. Es decir, si alguien los quiere resolver de forma a mano, la idea es que lleguen con el tiempo a hacerlo, entonces el parcial va a estar preparado para eso. Obviamente con práctica de ustedes, ¿no? Tienen que ser ya para esta altura bastante fluidos en el cálculo de hiperestáticos. Pero les aconsejo que le den bola al RAM y que empiecen a sus propios ejercicios, pasarlos al RAM, a ver si efectivamente les da igual, así llegan a ese parcial con la posibilidad de usarlo, ¿sí? Bueno, decían ustedes qué ejercicio quieren que hagamos, lo voy a explicar haciendo algún determinado ejercicio. Entonces díganme ustedes si quieren alguno de simetría, alguno de la unidad 2, o cuál. Una de simetría. ¿Alguna de simetría? Yo voto por eso. No, alguno con un tensor, no sé, alguno más difícil. O podemos hacer 2, llegamos a poner 2. No, pero ahí había uno que ese es re difícil para mí. ¿Este? Bueno, Ese bueno. para cero, ese para cero. Listo, sí, está bien. ¿Quieren que hagamos este? Sí. ¿Hacemos este? Bueno, a ver. Lo primero que hay que hacer en el ramo, yo le diría lo primero es plantear los nodos de la estructura. Los nodos, en este caso, va a ser A, B, C, D, E, F, G, H, ¿sí? Entonces, acá en la solapa nodos, en las coordenadas, uno va seteando esas coordenadas justamente a la redundancia de los nodos. Con el botón derecho del mouse, ustedes mueven a esto en 3D, no mueven la pantalla en 3D. Fíjense que acá está el eje de coordenadas espacial. Esto es siempre así. Si la estructura es plana, va a pertenecer al plano XY. No es que tiene que pertenecer, pero el RAM está preparado para que uno lo haga así. Si la estructura es plana, no nos olvidamos de la coordenada Z y hablamos de la coordenada XY, globales, ¿no? Si la estructura es espacial, y esto sí es sumamente importante, el eje vertical es el eje Y. A nadie se le haya ocurrido en el RAM plantear una estructura espacial donde la gravedad sea el eje Z, no, la gravedad es el eje Y y al revés. El eje Y es la gravedad para arriba, ¿no? La gravedad sería en menos Y. ¿Sí? Está preparadísimo para eso el RAM. Si lo hacen al contrario, no les digo que no va a servir, pero hay ciertas cosas que sí que no sirven, y las cosas que sirven se ven feas. Así que háganlo, créanme, de esa manera. Entonces, como nosotros estamos en una estructura plana, vamos a plantear en X y en Y, ¿sí? Entonces tenemos, esto es 4 metros, y esto es 3 y 3. Entonces, el primer nodo sería el 0, 0, 0, 0, 0, ¿sí? El segundo nodo, podemos decir que es 3 en Y, 3 en X y 6 en Y, ¿sí? Esto me aparece así porque tengo esta visual. Con clic derecho tienen unas visuales de cartesianas, ¿no? Entonces, este no es, este es el XY, el tercero es el XY, y la perspectiva siempre es de buena persona desactivarla, ¿no? Porque es medio extraño. Entonces, habría que poner ahora estos 3 nodos, pero en coordenada más 3. Esto hay varias formas de hacerlo. Puedo copiar esto, pegarle, poner 3, 3 y 3. Esta es una opción. Y la otra opción sería agarrar estos 3, hacer clic derecho, copiar, y acá se copian elementos. Los elementos se copiarían con una distancia 3 en Y, y vamos a hacer solo un número de copias. Si hacemos 2 números de copia, va a ser en 3, en 6 y demás. Con un número de copia me lleva a estos 3 nodos, ¿sí? Después, ¿eran 3 o eran 4? Ya lo dije mal, eran 4. Bueno, esto también está bueno verlo. Si es en 4, me equivoqué, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a copiar? No, agarro estos 3 nodos, los selecciono con el botón izquierdo y le digo que la coordenada 3, que la coordenada Y no sea 3 sino sea 4. Entonces, escribo 4, enter, y ahí me lo suben. ¿Qué más tengo? El punto G está
3 metros para arriba. Entonces lo puedo clic derecho, copiar, 3 metros para arriba. Y lo tengo también a 3 metros a la derecha. Desde ahí ya tengo todos los nodos, ¿sí? Fíjense que acá en el RAM está solapa nodos, solapa miembros, que lo vamos a usar mucho. Placas, que no lo vamos a usar, pero es para elementos bidimensionales, por ejemplo, losas, muros, sí, losas y muros, o sea, elementos en 2D, ya sea verticales o horizontales. Las áreas que son para no ahorrarnos un poco de cuentas, ahora no lo vamos a ver, pero no es tampoco demasiado importante. Y gen, que sirve o para hacer análisis sísmico, que nosotros no lo vamos a ver, pero sí sirve para poner el peso propio de la estructura. Peso propio, en general, acá uno pone el vector peso propio. Si es una estructura espacial, ponemos en I-1. En realidad estarías poniendo el vector de gravedad, ¿no? Se suele poner -1. Pero como nosotros solemos despreciar el peso propio, ponemos todo 0, entonces ahí el RAM no va a calcular con peso propio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos ahora a plantear nuestros miembros. Bueno, los miembros son las barras, ¿sí? Las barras unidireccionales de toda la vida. Entonces, seleccionamos este nudo, entonces tenemos el nudo 1 y 4. Entonces, para hacer un miembro, uno puede venir y decir, che, quiero el miembro 1 que vaya, bueno, como nunca lo hago así, pensé que iba a andar, pero no anda. A ver si pongo 1 y 4, ahí me creó el miembro. Entonces estoy poniendo el nodo inicial y el nodo final. Hacer eso es horrible, entonces acá el RAM tiene ciertos accesos directos mucho más amigables. Por ejemplo, selecciono este nodo, aprieto Shift y selecciono el otro, de tal forma que no me lo deseleccione, y aprieto acá, que dice conectar nudos con miembros. Entonces vengo, tuki, aprieto la barra y me genera la barra. Incluso, fíjense que esta solapa, no sé si se ve el grafismo, que puedo apretar miembros consecutivos. Entonces nodos consecutivos. Puedo seleccionar seleccionar este, aprieto y me genera esos dos. Selecciono este, y me genera los miembros que necesitaba, ¿sí? Muy importante entender que los nodos, no son articulaciones, son simplemente nodos. Es D, el nodo D, ¿sí? Entonces, primero geométricamente hagamos la estructura, después vemos el tema cargas. Geométricamente, ¿qué nos queda? Poner articulaciones, o sea, poner vínculos, ya sea vínculos externos y también ciertas liberaciones de vínculo interno que tengamos. Como vínculos externos tenemos en A, B y en C, y en H, fijos los primeros 3, y H un apoyo móvil. Como son vínculos externos, van en los nudos. Entonces tenemos que seleccionar estos 3 nudos, ir a la solapa nudos, y acá la primera subsolapa es coordenada, la segunda son las restricciones, que son los vínculos. Y acá básicamente nos dice cómo querés restringir a cada nodo. Tenemos las 3 restricciones de traslación, que serían 3 apoyos de primera especie. Fíjense si ponemos, bueno, vamos a vista y apretamos acá para que se vea. Ahí estamos teniendo un apoyo móvil de primera especie. Acá estamos teniendo el apoyo móvil de primera especie horizontal, entonces juntos harían el apoyo fijo. Y estos dos también van con apoyo fijo, entonces ponemos esto que de acá arriba siempre es un acceso directo, entonces si apretamos en articulado, lo que nos está indicando es un apoyo fijo directamente. Por eso... Una consulta, ¿por qué no se mecen los dibujitos? Llegué a escuchar el por qué, ¿qué cosa? Se escucha como con eco, mucho eco. ¿Que ¿Por qué no aparecen los dibujitos? O sea, los grafismos de los nudos. Los ¿Por qué no te aparecen? Claro. Porque mira, con este botón aparece vista. Tenés que ir a vista con ir para arriba. Ahora vos tenés que ir a vista y decirle con que te muestre los grafismos. Perfecto, un lujo. Bien. Gracias. Gracias. De nada. Bueno,
Y este nodo tenía un apoyo de primera especie, entonces quedamos ahí y lo restringimos al desplazamiento en I, ¿sí? Y nos queda ahora las articulaciones. Las articulaciones no se articulan nodos, sino lo que se articula son miembros que llegan a nodos. Por ejemplo, fíjense que esta barra BE, la barra llega articulada al nodo E, pero la barra DEF es continua. Entonces, se selecciona este miembro, ¿sí? Acá también hay un tema de controles que si yo hago así, no me lo selecciona. Pues y si hago así, sí me lo selecciona, porque lo estoy abarcando todo. Si yo quiero que me lo seleccione con solo tocarlo, tengo que apretar control. Si aprieto control, hago así, me lo selecciona. Si no aprieto control, no me lo selecciona, ¿sí? El control es para que te seleccione apenas lo tocas, digamos, y el shift es para agregar selección. Yo puedo, con control y shift, voy haciendo así y voy seleccionando, ¿sí? Si no, hay que agarrarlo todo. Bueno, esas son las pequeñas cosas que se ven con el uso, digamos. Entonces, tenemos que articular esta barra a este nodo. Entonces, agarramos la barra, y como la articulación es una propiedad de la barra, no del nodo, vamos a la solapa miembros. La solapa miembros, ahora vamos a ver qué es esto, pero vamos a sacar articulaciones. Entonces, la barra, si vamos acá a vista y a ejes locales, tiene ejes locales de la barra. Tiene el eje 1, siempre es lo que para nosotros sería el eje Z, ¿sí? El eje 3 es el eje fuerte y el eje 2 es el eje débil en general, ¿sí? Pero bueno, eso vamos a ver que no nos va a incidir tanto. El tema es que el RAM usa terna derecha, no terna izquierda, ¿sí? Fíjense que para ir del 1 al 2 tienen que llegar al 3. Y si van del 1 al 2 con la mano izquierda, el 3 debería ir para el otro lado. Entonces, si van del 1 al 2 con la mano derecha, hacen así, del 1 al 2, para llegar al 3, lo logran con la mano derecha, por ende, el RAM es terna derecha. Lo mismo si van de X a Y, para llegar a Z, lo pueden hacer con la mano derecha, ¿no? O sea, si me ven con la camarita, tienen que hacer así, y el pulgar sería el eje que les tiene que dar, ¿no? De 1 a 2 llegan a 3, de 2 a 3 llegan a 1, y de 3 a 1 llegan a 2. Entonces, para articular esta barra, lo puedes articular respecto del eje 3, respecto del eje 2, lo puedes articular torsionalmente, lo puedes articular axilmente, o lo puedes articular debido a corte también. Por ejemplo, si el J es el nodo inicial y el K es el nodo final. Entonces, si yo quiero articular a tengo que articular el nodo final respecto del eje 3. Entonces sería este. Y no lo estoy viendo porque no. Acá, para verlo tengo que ir a vista y apretar acá, en articulaciones. Entonces fíjense que esa articulación justamente se ve como me articula ese giro, ¿sí? Eso es medio feo hacerlo de esta manera, entonces siempre usamos los accesos directos. Yo suelo usar mucho, agarro la barra, selecciono el nodo a cualquier articular y uso esto que está acá, que dice rótula, rotular, momento alrededor del eje local 3. Ahí está, ahí me lo articulo. Estas barras no están articuladas a ese nodo, solo está esta articulada. ¿Sí? Y ahora hay que articular este nodo de acá. Ese nodo, ¿qué articulo? ¿La barra GH o la EG? ¿O las dos? No, cualquiera de las dos. La G nomás. Cualquiera de las dos, exactamente. Si articulo las dos, el RAM me debería dar mecanismo. Si no me da mecanismo es porque pudo llegar al equilibrio aún en un mecanismo, pero muchas veces te salta el error si articulas estos dos, porque justamente este nodo, si yo articulo las dos barras, si tengo esto, es lo que hablamos en la primera clase, este nodo que está acá,
puede girar libremente sin que nadie lo detenga. Entonces es un mecanismo local. Entonces tengo que empotrarlo, que sea continuo. Solo uno tengo que articular, ¿sí? Bueno, en definitiva ahí tengo toda la geometría de mi estructura. Me falta darle secciones y materiales a las barras, ¿sí? Entonces, para darle secciones y materiales, vengo a esta solapa que dice secciones. La estructura es un IPN 200, entonces el RAM ya tiene preseteado ciertas o varias secciones. El IPN está en Europa. Tienen que venir acá a grupo, tienen grupos, tablas e ítem. Por ejemplo, grupo Europa, es una agrupación de tablas, justamente. Estas tablas son ciertos tipos de perfiles. Tienen un montón. Perfil WT, una determinada característica, perfil WT HD, un L, un tubo, con ciertas características. Acá está el IPN. Dentro del IPN tienen todos los IPN posibles. Entonces van a IPN 200. Hacen doble clic. Excelente. Ahí ya tienen la sección. Con esta solapa que tienen acá, setean el material, ¿sí? Esto preseteado en el RAM, la verdad que no recuerdo si viene o no. Creo que viene en el grupo vienen estos. Por ejemplo, de Estados Unidos pueden entrar a Steel y sería el A36. Consulta, profe, ¿por qué no me aparecen nombrados los IPN, o sea, los perfiles? ¿Por qué no te aparece esto acá? Fíjate si tenés que clicar. Si vos lo tenés así. Claro. Acá siempre es, lo que no aparece probablemente es o porque no esté seteado o porque en vista falta terminarlo. Entonces, a la próxima ya sé que es por ahí, entonces. Gracias. No, bueno, pero no importa. El tema es que cuando uno pone, no sé, longitud de miembros, nodos, cargas, apoyos, empezás a poner 1000 cosas y es un chino. Entonces, este botón es muy importante, pues te apaga todo. ¿Sí? Es como que te limpia toda la estructura. Bueno, entonces si el acero lo pueden poner con una 36 o lo pueden crear. Si lo crean, yo ya lo tengo creado, sería F24. Para crear un material, se tienen que venir acá a inicio, a materiales. Santi, tengo una consulta. Sí. A mí me pasa en el RAM que si tengo activados los ejes locales no me muestra los materiales. O me muestra uno o me muestra el otro. No me muestra los dos a la vez. Creo que está bien, sí. Hace eso. Bueno, todavía no lo sé. Sí, está bien. Me pasa lo mismo. Si vas a hacer eje local ahí recién te muestra. Claro. Eso ya hay que criticar al que programó el software, digamos, pero sí, no sé. Está bien, pero no puede hacer las dos cosas. Bien, entonces el material, si no lo tienen creado, insisto, el acero lo pueden crear como A36, pero para que exactamente sea igual a los materiales que usamos nosotros, pueden crearse un grupo. Acá donde dice adicionar nuevo grupo, le ponen el nombre que ustedes quieran. Acá adicionan una nueva tabla, por ejemplo, ponen, qué sé yo, acero, como puse yo acá, y el tipo sería acero, madera, hormigón, lo que sea. Le ponen acero, lo van a crear y acá eso les va a aparecer vacío. Entonces dicen, bueno, creo un nuevo ítem. Un nuevo ítem, sí. No aparece nuestro país. No, es que en nuestro país es el nombre que yo le puse al grupo que creé. Ah, perdón. Perdón, ahí está. Vos ponés acá y, no sé, yo le puse Argentina. Podría haberle puesto Santiago, pero bueno, no sé. Ponen el nombre que ustedes quieran. Los que están así con maletín es porque lo creó el usuario y los otros son los que vienen con el programa. Entonces ponen nuevo ítem y acá ponen todas las propiedades del material. Ponen el nombre, el tipo ya dijimos que es acero, región, la verdad que no lo he puesto, creo que siempre dejo hueso, no es nada. Coeficiente de Poisson, pongan los que usamos en el TP, en acero 0,3, en hormigón 0,2. Peso unitario, lo pueden setear, como no vamos a hablar de peso propio, no va a ser muy importante. Coeficiente de dilatación 0,0001.
Módulo de elasticidad 20.000, usamos para acero. La tensión de fluencia, si es acero F24, sería 240 megapascales. O sea, Newton por milímetro cuadrado de megapascales es lo mismo, ¿no? Termina siendo la misma unidad. Entonces, FI sería 240, aunque tampoco nos va a determinar nada a nosotros, pues no vamos a dimensionar. Pero si dimensionamos y verificamos la resistencia, sí es muy importante este ítem. Relación con la tensión última y la tensión última. En realidad esta no sé bien qué he hecho. Estas dos, resistencia... Profe, perdón, bueno, tanta pregunta, pero no estaría viendo dónde abriste ahí para entrar a... Pero cómo no, usted va al grupo, Sí. pone crear un nuevo grupo. Sí, Pones crear nueva tabla, pues de tu grupo pones tu nombre. En tabla vas a tener acero, hormigón, ponerle que también tenés madera o lo que sea, acero y hormigón. Te generas la tabla acero. Una vez que estás dentro de la tabla, todo esto va a estar vacío. Entonces le pones acá, crear nuevo ítem. ¿Sí? Entonces yo tengo el acero F24, ya, si vamos a editar, bueno, tengo un fin de paso un poco menor, creo que es para que dé el mismo G que está en el reglamento, no recuerdo. Y los 235 son los 240 megapascales que plantea el reglamento también. En definitiva, lo más importante para nosotros es el módulo de elasticidad y el coeficiente de dilatación térmica. Por eso creo que si van al de Estados Unidos, el A36 debe tener... es que no me deja, claro, no me deja verlo con unidades. Hay que hacer la conversión a ver si es exactamente lo mismo, pero debe ser muy parecido. ¿Está bien? Eso para materiales. Para secciones es el mismo criterio. Tienen grupos preestablecidos, ¿sí? Que son los que tienen las banderitas. Naturalmente, el SB es un grupo que fui armando yo. Y acá en cada grupo pueden crear tablas. Las tablas son tipos de perfiles. Por ejemplo, dos UPN juntos distanciados. Entonces vienen acá, se arman un ítem, acá lo edito, y acá te aparece el tipo de perfil. Entonces acá uno setea las distintas propiedades, ¿sí? Pero bueno, así arman, fíjense que si quieren armar una nueva tabla, un nuevo ítem, sí, una nueva tabla, perdón. Si dan acá a tipo, tienen que clicar acá, pueden armar cualquiera de estas tipos de secciones en el RAM, cualquiera de todas estas. Entonces hay un montón para armar. Bueno, entonces así pueden ir creando secciones y ir creando materiales. Una vez que lo crean, eso ya les queda para siempre, digamos, y después, a medida que tengan distintos proyectos o distintos ejemplos, van seteando el material que ya crearon y la sección que ya crearon. Para la sección, insisto, si es IPN200, ponen IPN200 directamente. Nunca está de más ver con clic derecho, modelo 3D, si estamos imponiendo bien los ejes o no. Pues fíjense que esta viga está bien, esta columna está bien, está todo bien. ¿Sí? El eje fuerte, que sería el eje 3, está fuera, digamos, es perpendicular al plano de análisis. ¿Saben? Eso es lo que tiene que pasar, ¿sí? Para una estructura plana. ¿Sí? O sea, acá, en rigor acá no está dicho, pero si le ponemos IPN200, cuando calculen la inercia, van a usar la inercia del eje fuerte, no la inercia del eje débil. Si calculan la inercia del eje fuerte, están planteando que el eje fuerte, el eje de mayor inercia, sea perpendicular al plano. Bien. Bueno. Entonces, ya tenemos toda la geometría de la estructura. Tenemos esto, ejes locales. Si hubiese un apoyo elástico, tienen que ir a nodos y en vez de restricciones, van acá a resortes. Y acá, si es un resorte relacional en I,
setean en kilonewton por metro cuánto es la rigidez del resorte, ¿no? Tema unidades, lo setean de acá abajo. Fíjense, está métrico, el inglés o el sistema internacional. Nosotros siempre usamos sistema internacional. Esos son los genéricos, digamos, y si quieren configurar unidades particulares, aprietan ahí y tienen distintas unidades para setear, ¿sí? Bueno, en definitiva las geometrías ya las tenemos, nos faltarían las cargas. Para las cargas estamos teniendo 20 kilonewton, 20, 20, 20, 30, 50. 20, 20, 30, 50. 20, 20. Pues las cargas distribuidas están sobre miembros. Eso es importante, ¿verdad? Entonces vamos a solapa miembros y acá vamos a cargas sobre miembros. Las cargas sobre miembros pueden ser cargas distribuidas, cargas puntuales, cargas de temperatura, presión, que muchas veces sirve para viento, o pretensado, que la verdad no lo he usado para nada. En general usamos distribuida, está del más usado al menos usado, ¿no? Entonces, si ponemos carga distribuida, como siempre se puede setear acá, pero no es muy amigable esto. Lo más amigable es usar los accesos directos, que es lo que tenemos acá arriba. Entonces, si seteamos acá, hacia abajo en I, en rigor, cualquiera de estos que apriete me sale este cuadro de diálogo. Lo importante es tener este cuadro de diálogo. Y acá decimos, bueno, respecto a la dirección de la carga distribuida, ¿cómo querés que sea? ¿Respecto a un eje global o un eje local? Bueno, en general, si es para abajo, hacemos respecto del eje global y que sea en menos I. Entonces decís que es en menos I. Eso quiere decir que va a ser una carga distribuida hacia abajo. Tipo de carga puede ser uniforme, variable, triangular. Se puede, cada uno que pongas puedes ir seteando distintos parámetros. En general es uniforme, ¿no? Le ponemos 20 kilonewton por metro. Y ahí se ve ya la carrita de 20 kilonewton por metro. Y tenemos 30 y 50. Este 30 y este 50 se podrían aplicar sobre un miembro, pero la buena práctica es que si están en un nodo es aplicar la carga directamente sobre el nodo, ¿no? Entonces vamos ahora a nodos y donde dice fuerzas y momentos ponemos qué carga externa tiene cada uno de esos nodos. Este tiene una carga externa de 30. Siempre es respecto a la terna global esto. Entonces, si X va para la derecha, tenemos una fuerza en kilonewton de 30. ¿Sí? Y después seteamos este y tenemos seleccionamos ese y tenemos una fuerza de 20. ¿Era 20 y 30? No, 20 y 50. Este es 50. Bien. Y nos queda la temperatura, ¿no? Para la temperatura lo pueden poner ahora, pero también para comentarles esto y para llegar a ver cómo incide cada carga en la estructura, ustedes pueden venir acá a inicio y poner en estados de carga, agregar y editar. Esto es sumamente importante o útil más para la vida profesional, ¿no? Muchas veces, o todas las veces, mejor dicho, uno necesita ver de dónde viene cada una de las cargas. Entonces están lo que se llaman los estados simples de carga. No sé si ya han hablado de eso. En resistencia algo hemos hablado, y en hormigón lo deben estar viendo también. Carga D, carga L, carga de viento, carga de sismo. No, hay distintos, lo que se llama estados simples de carga. Los estados simples de carga agrupan todas las cargas que vienen de un mismo fenómeno, ya sea un fenómeno gravitatorio permanente, un fenómeno gravitatorio circunstancial como la sobrecarga, un fenómeno de empuje de fluido como es el viento, fenómeno de empuje de tierra, un fenómeno de sismo. Bueno, por los distintos fenómenos uno agrupa los estados simples de carga. Acá podemos agruparlo con carga-fuerza. Vamos a poner carga-fuerza. Y el otro que sería temperatura. Y
digamos, podríamos poner un mismo estado de carga, todo, pero bueno, para explicarles esto lo pongo en los. Y acá ponen la categoría, ven que está LL sería sobrecarga, nieve, viento, fluido, tierra, EC sería sismo, y bueno, y demás. Vamos a poner los dos como carga permanente. Pero lo que sí nos interesa son esos estados de carga, combinarlos. ¿Sí? Insisto que esto lo pueden poner en un mismo estado y no hacer todo esto, pero está bueno saberlo también. Entonces, para combinar estos dos estados simples de carga, ponen acá la combinación en servicio 1. Y acá ponen los factores que van a multiplicar a cada uno de los estados simples. Entonces, si quiero la suma de los dos, los factores es 1 y 1. ¿Sí? ¿Han visto combinaciones últimas de carga o no? En hormigón. El 1,4D o 1,2L más 1,6L. Sí, ya sé. Bueno, entonces típico que acá en una estructura le ponen D, acá le ponen L, acá le ponen combinación 1, 1,4 y 0, y la combinación 2, acá le ponen 1,2 y 1,6, y todas las otras combinaciones posibles que puedan tener. Para eso se usa esto. Bueno, pero nosotros dijimos que íbamos a tener F y T y combinación en servicio 1 y 1. Bueno, y acá abajo en estados tenemos las permanentes y las combinaciones. Pero los estados simples y las combinaciones. En carga fuerza tenemos todas las cargas fuerza. Vamos ahora a carga temperatura. Fíjense que se volaron todas las cargas, pues es otro estado de carga ahora. La carga temperatura está sobre esta barra. ¿Sí? Entonces, por un lado, el RAM tiene que ir a miembros, temperatura, y lo cargan acá. Fíjense que la temperatura 1 está en centígrados, la temperatura 2 y la temperatura 3 está en centígrados sobre metro. Entonces, la temperatura 1 es la temperatura baricéntrica. Se setea así. Necesito que me vea el programa no sé. Espero que sí. ¿No te escuché? ¿Cómo? No, perdón, me preguntó algo mi mujer. Entonces, la temperatura baricéntrica, ¿cuál sería esta? Menos 10, profe. Sería menos 10, ¿no? Pues sección IP, el baricentro está en el medio. Entonces, ahí habría que setear menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, acá ponemos menos 10. La temperatura 2 es el gradiente. ¿Sí? El gradiente para nosotros es inferior menos superior dividido H. A ver si hacemos. Inferior es menos 40, sería menos 40 menos 20 dividido, eso en grados centígrados, dividido H, que es IPN 200 es 0,2, ¿no? Dividido 0,2, eso da 300, ¿sí? La pregunta es si es 300 positivo o negativo. Acá voy a poner 300. Debe ser si es positivo o negativo. Eso es sencillo de ver, digamos. Hay que ir a los ejes locales de la barra para ver si esto es positivo o negativo. Santi, te hago una consulta. A mí no me está dejando ingresarle la temperatura. Estoy como bloqueado en gris. Puede ser que estés en el CS1. Y okay. No, fíjate. Sí. Era eso. Es por eso. Bueno, gracias. Está bueno eso porque ¿qué te está diciendo ahí el RAM? Che, estás en una combinación. En la combinación no me puedes setear carga. Ya tengo las cargas respecto de los estados simples de la combinación. ¿Sí? Bueno, entonces para este estado simple 2, decíamos si es positivo o negativo este de 300. Y tiene que ser, en este caso sería positivo. ¿Por qué? Porque un gradiente positivo está diciendo que
para que respecto del eje 2 la temperatura aumente, ¿sí? Y respecto a un eje 2 negativo la temperatura disminuya. Entonces, la temperatura barycéntrica es menos 10. Nosotros necesitamos que si va hacia la izquierda sea positivo y si va hacia la derecha sea negativo. Y respecto de este eje 2, que tiene como terna local el RAM, necesito que el gradiente sea positivo. De tal forma de que la temperatura aumente con respecto al eje 2 positivo. ¿Se entiende? Si esto fuese al revés, por ejemplo, esto lo roto, pues pueden rotar los ejes locales, inmediatamente tengo que venir acá y a este ponerle menos 300, porque ahora el eje 2 me está yendo para el otro lado. Y yo necesito que la temperatura aumente para afuera, no para adentro. ¿Se ve? Por eso esa es la temperatura 2, es el gradiente respecto del eje 2. El gradiente que es la variación de temperatura respecto de ese eje, respecto de, o sea, es la derivada parcial, ¿no? Respecto de un incremento en ese eje. Si es positivo, es que la temperatura va a incrementar a medida de que ese eje, que la variable en ese eje se incrementa. Entonces, así necesito que sea negativo porque lo cambié, este eje local. Si volvemos a como estaba antes, tiene que ser positivo. ¿Se entiende? Y bueno, ahora no queda otra que analizar. Creo que no nos olvidamos de nada. Analizamos. Para analizar vienen acá. Analizar modelo. El RAM tiene 3 pasos. Analizar, diseñar, optimizar. Lo que van a usar ustedes es analizar. Analizar básicamente es calcular el hiperestático, ¿sí? O el isoestático, qué sé yo, calcula lo que sea. Bueno. El diseñar, lo que hace el RAM es, bueno, con todas las solicitaciones que tienen los distintos miembros, veo si verifican la resistencia o no. Eso no lo usamos nosotros. Si lo van a usar, úsenlo con precaución, porque para diseñar tienen que entrar acá al diseño de acero y setear todos los distintos parámetros de diseño que tiene el reglamento, que no vemos nosotros, lo van a ver en construcciones metálicas y de madera, coeficiente de pandeo, coeficientes de pandeo lateral torsional y demás. Pero bueno, una vez que seteas eso, pones diseñar y el RAM calcula si esos elementos metálicos verifican la resistencia o no. Y en optimizar, lo que hace ese botón es decir, bueno, si no verifica, decime qué perfil sí verifica. Básicamente es eso. Pero bueno, nosotros vamos a usar, como les decía, solo analizar. Cliquemos en analizar. Y hay varias cosas que puede hacer el RAM. Análisis P-delta lo vamos a ver en la unidad de segundo orden. Se puede deshabilitar la deformación por corte en miembros. Solemos apretar acá para que los resultados analíticos que tenemos nosotros al despreciar el corte den iguales a los que nos da el RAM, entonces eso lo solemos cliquear. Acá dice qué condiciones querés calcular, vamos a decir calculen todas. Modelo de elementos finitos, en este caso no tiene demasiada importancia. Lo dejamos como está. Esto está bueno para cuando tenemos placas, queremos determinar qué tan chiquitas hagan las placas el RAM cuando vaya a mallar ese elemento justamente por elementos finitos. Qué tan chicos queremos que sean esos elementos finitos. A más chicos sean los elementos finitos, tenemos mayor precisión en el cálculo, pero también tenemos mucha mayor duración en el análisis, ¿no? Y no es poco a veces uno tiene una estructura muy grande y si pones que la máxima distancia entre nudos sea 10 centímetros, quizás estás 1 hora corriendo el programa y bueno, termina siendo un tiempo que puede optimizarse un poco más. Y los grados de libertad del modelo, que la verdad que no lo uso nunca, leo que detecta automáticamente, y eso me parece que quedó viejo ya, no tiene demasiada importancia.
Pero bueno, usamos análisis, ponemos analizar, apagamos todo, vamos a vista y acá nos dan los diagramas de característica. Diagrama de momento. Pues estoy en temperatura, claro. Si voy a carga-fuerza, tengo los diagramas debido a la carga-fuerza. Si voy a temperatura, solo los diagramas debido a temperatura, que como es hiperestático, la temperatura genera solicitaciones. Y si vamos a la combinación, tenemos la suma de las dos, que es la que ustedes deberían chequear en el cálculo. ¿Sí? Con valores, nos dan los valores, el momento máximo, los valores picos. Sí. Perdón. Igualmente, cuando selecciono la estructura, como que no me deja, me aparece en gris el de fuerzas de miembros, como para ver los diagramas. ¿Pero ya analizaste? Tenés que analizar, ¿no? Capaz me comí eso. Claro, hay que apretar acá en análisis y acá abajo en analizar. Si no es como que no corrió, lo que hace el RAM es calcular el hiperestático con el método incógnita cinemática, como el que vamos a ver nosotros después, en esta otra unidad. No me deja, me dice, o sea, bueno, igual me dice, el miembro 3 no tiene sección, el miembro 2 no tiene sección. Bueno, claro, te falta setear la sección y el material. Eso sí o sí tiene que estar. Claro, porque si no el RAM dice, y bueno, pero qué sé yo, cómo se comportan estos miembros. Un miembro es extremadamente rígido y chupa más carga. No necesariamente, claro. Incluso si es un isoestático, hay que setearlo igual. Alguna vez podría decir al RAM, mirá, la resolución del isoestático no depende de las características mecánicas de los miembros, pero bueno, no, hay que hacerlo igual. Claro. Listo, está bien, listo. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, y acá tenemos la estructura en sí. Tenemos los momentos, axil, corte, momento torsional, en este caso es 0, momento en eje débil, que también es 0, porque estamos en el plano. Y demás, también tenemos los desplazamientos, si vamos acá, desplazamientos de nudos, tenemos cuánto se desplaza cada nudo, se desplaza bastante este pórtico, por lo que vemos. 3, pues es muy alto. Se desplaza 30 centímetros, ¿no? Un montón. Así que está por fuera de la linealidad cinemática, ¿no? Eso es, hay que verlo uno, eso, ¿no? El RAM lo que hace es calcular un modelo matemático. Esto, de repente, puede ser para el RAM de 10 metros, y claramente uno como ingeniero tiene que entender que esos 10 metros no son reales, porque todas las hipótesis de cálculo son bajo linealidad cinemática y 10 metros no corresponde a una linealidad cinemática. Entonces, el RAM lo que hace es verificarlo, o sea, calcularlo matemáticamente y dar los resultados que da. Después la interpretación de resultados es de uno. Bueno, está la figura deformada, con la forma original, ve cómo se corre hacia la izquierda. Y algo interesante podría ser también ver la temperatura. La temperatura, fíjense que esta barra está teniendo una contracción a la derecha y un estiramiento hacia la izquierda. Si bien hay diagrama de momento, se ve que la temperatura que estamos poniendo genera esa elástica justamente. ¿Sí? Digo, para si no saben bien si pusieron el gradiente de forma correcta o no. Bueno, no sé mucho más que decir respecto del RAM. Si hacen doble clic en cualquier miembro, pueden tener, por ejemplo, para el estado de carga combinación, tienen traslación en 2 y tienen la elástica de esa barra. Tienen punto a punto como es la elástica de la barra, ¿no? Estoy viendo el diagrama de arriba. ¿Sí? El diagrama de abajo, podemos ir al momento 3,3. Fíjense cómo casi se ve perfecto, que cuando el momento es 0, acá hay un punto de inflexión en la elástica, ¿no? Toda esta parte tiene carita contenta y a partir de acá empieza la concavidad hacia abajo. Bueno, después seguramente hay más cosas que no he dicho, pero es cuestión de empezar a usarlo, empezar a entrar en el programa,
a preguntar lo que le haga falta, pero con la práctica uno va viendo distintos botones, distintas cuestiones, para qué sirve cada cosa, va probando, va jugando y demás. Bueno, ¿les puedo aclarar algo más del RAM? ¿Tienen alguna consulta más? No, Santi, yo la pregunta que te iba a hacer es por qué no terminando el corrimiento ese, que ya sé que físicamente es imposible, de los 3 centímetros que daba, 30. Si No, está el 30. apoyo, pero está el apoyo móvil ahí. O sea, el corrimiento ese imposible no es, digamos, es grande y uno no puede aceptar una estructura así, pero está casi que está en la linealidad cinemática, tampoco está tan lejos. No, claro, pero al haber un apoyo móvil ahí no debería dar 0. Este es corrimiento horizontal, acá hay un apoyo móvil vertical. Ah, ok. El horizontal, el vertical tenemos ahí, porque ahí ni siquiera está. Sí. Me confundí de dirección. Muy bien. Bueno, ¿una consulta extra? Profe, en la práctica, pongamos que tiene que dimensionar eso, ¿no? Sí. Puso el perfil, puso el IPN, todo. Sí. ¿Cómo sabe cuál poner? O sea, pone ese y analiza y qué mide. Primero, o sea, las verificaciones estructurales se hacen a resistencia y a deformación. Claro. Nosotros en análisis le damos mucha pelota al cálculo del hiperestático y a cómo resolver una estructura. La parte de verificar la resistencia, verificar la deformación, no solemos apuntar ahí en esta asignatura. ¿Por qué? Porque antes ya apuntaron en resistencia, en lo que sería la tecnología básica, y en las materias aplicadas van a ver cómo se calcula realmente en cada material. El hormigón tiene un proceso reglamentario para calcular resistencia y en acero lo mismo, y lo van a ver en construcciones metálicas. Acá apuntamos mucho a resolver la estructura, llegar al diagrama final, a hacer un análisis dinámico de la estructura. Bueno, a hacer un análisis en segundo orden, pero la parte de verificación la dejamos o para las materias que vienen o para la materia que nos antecede, que es resistencia. ¿Okay? Ahora, no sé si eso contesta la pregunta, creo que no, así que ahora voy a contestarla. No, claro, yo preguntaba en la práctica, digo, en la vida laboral, no sé, a uno le dicen, che, puede calcular esto, y uno, como, ¿qué hace? O sea, calculo que con el momento ya uno puede sacar, como vimos en resistencia, sí. Si verifica o no la tensión máxima y todo, sí. que es menor. Sí. Lo primero que uno hace es que te den la arquitectura o el propósito de la estructura y ver cuál es la mejor estructura que puede soportar esa... o sea, uno primero lo que hace es diseñar la estructura, ¿no? Diseñar en cuanto a plantear la estructura. O sea, que hay una carga importante de 5 toneladas a 4 metros. Bueno, hay que ver, si es de acero, estaría bueno primero que estos puntos estén empotrados, estos de acá abajo, no estén apoyados. Otra cosa interesante de acá no sería hacer un pórtico así, sino hacer unas cruces de San Andrés, para que eso lo que te hace es que cuando esto se quiere ir para allá, esto vaya a tirar, ¿no? Vaya a traccionarse. Y eso va a reducir un montón este desplazamiento. Entonces, primero lo que se hace es un punto de vista del diseño estructural, de plantear la mejor estructura para lo que el cliente necesite para las cargas que vas a tener. Eso sería el punto más importante, te diría. Después es analizarlo estructuralmente para llegar al diagrama de características, que eso sí es lo que hacemos en el RAM. Y una vez que tenés el diagrama, ver si verifica resistencia, ya sea con lo que viste en resistencia de materiales o con lo que van a ver en materias posteriores, y verificar también a desplazamientos y a deformaciones. ¿Sí? Y eso lo pueden hacer o agrandando el perfil, si acá te da la resistencia, pero no te da este desplazamiento, porque es un montón. Entonces decís, bueno, el desplazamiento máximo puede que sean, no sé, 5 centímetros. Habría que ver relación altura y desplazamiento disponible.
pero ponele que sean 5 centímetros, bueno, a ver cuánto tengo que agrandar ese perfil hasta que esto sea 5 centímetros, pero muy probablemente si haces esto en esta estructura, esto te dé un IPN 600, qué sé yo, y a nivel de resistencia vas a estar muy sobrado. Eso en el fondo lo que te está diciendo es que tu diseño estructural es malo. ¿Te das cuenta? Porque la resistencia anda muy bien, pero la deformación anda muy mal. Estás desperdiciando demasiado material. O está mal la sección, o está mal la estructura que propusiste para soportar esa carga. Perfecto, profe, gracias. Muy bien. Profe, Bueno. si hubiera un seguimiento de vínculo vertical o un empotramiento guiado. Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo lo seteamos? Vamos acá a nudos. Al último, que es desplazamientos prescritos. Y acá, por ejemplo, ponemos desplazamiento vertical. No lo puedo setear porque estaba acá, ¿no? Vamos, por ejemplo, a carga fuerza o se arma un estado simple de más. Tienen desplazamientos prescritos TI, siempre es en terna global, ¿no? Entonces ponen menos 10 milímetros, sería 1 centímetro para abajo. ¿Sí? Y ahí lo va a calcular. En teoría, si uno setea un desplazamiento a un nodo que no está restringido en ese sentido, tendría que salir error. En general sale error. ¿Por qué? Porque no puede haber seguimiento de vínculos si no hay vínculo. El RAM se da cuenta de eso. Digo tendría porque creo que alguna vez lo he hecho sin querer y no me ha salido error, y bueno, es como que a veces el RAM uno a veces no termina a saber bien en el fondo qué es lo que hace en algunas circunstancias, entonces hay que saber bien lo que uno espera de forma analítica y entender los resultados que tiene que dar. Así que probemos acá, si acá le pongo a dar menos 10 o 10, le pongo 0, ahí debería salir error. Vean, nudo con desplazamiento prescrito debe ser restringido. Él me dice que este nudo es el nudo 4, tiene un seguimiento de vínculo y no lo restringí. Entonces está mal, conceptualmente está mal. Entonces tiene que dar 0 ahí. ¿Sí? Y de giro son estos, ¿no? Rotación en X, rotación Y, rotación en Z, sabiendo siempre que es terna derecha. Acordarse que el giro hay que verlo con la terna derecha y el vector sería el pulgar derecho. Bueno, no quedó demasiado espacio para consultas. Les propongo que en la clase que viene, bueno, no hay clases 2 de mayo, es puente turístico. La otra, sí hay clase presencial. No se dejen estar con la materia. Practiquen la parte de simetría, practiquen muchos métodos de incógnitas estáticas. Nunca, no he recibido ni foros ni consultas del ejercicio 1 de método de incógnitas estáticas, que es cálculo de grado de peristaticidad. No dejen estarse con eso tampoco, son ejercicios importantes. Una estructura cualquiera, capaz le pedimos, bueno, decime qué GH tiene. Capaz no le pedimos calcularla porque es un GH 12, pero sí decir qué grado de peristaticidad tiene, ¿sí? Y por supuesto, método de incógnitas estáticas, la parte de verificar la estructura con una magnitud cinemática conocida, la parte de calcular a una magnitud cinemática en la estructura ya calculada, y la parte de trazar la elástica a mano alzada. Todo eso, practíquenlo, no lo dejen de practicar. La clase presencial que viene va a ser pura consulta o parcial tipo, podemos hacer, si es lo que quieren es eso, no hay ningún tipo de problema, ponemos un par de ejercicios en el pizarrón como si fuese un parcial y hacemos un simulacro de parcial, o consultas generales. La clase que viene está destinada a eso. Bien.